Óyeme, Pipe, ¿viste el tal Ministerio de la Igualdad? Eso es mucho derroche tan macho. E hice cuentas, 5 viceministerios, 20 direcciones técnicas, 32 direcciones territoriales. Mis respetos. ¿Cómo será que el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, tuvo que salir y decir, oiga, esto nunca se ha visto en Colombia, racionalicen un poquito? 3.758 millones de pesos al mes, hágame el favor el gobierno progresista. Totalmente, No, pero Mauro, tú tranquilo, cálmate que se vienen las buenas noticias porque llega Karen con los regalos. Ay, Karen, ¿quién sabe qué nos Hola, trajo? me extrañaron. Qué bueno verte, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, fue? Bien, aquí les traje una bobadita del viaje para que la disfruten mucho. Literalmente una bobadita, ¿no? Sí, Sí. tan Muchas querida, gracias. Karen. Porque miren, yo con esto estoy como preocupada, ¿saben? ¿Por qué? Esto fue pues lo que me sobró del viaje, unos dólares, pero yo no sé si comprar, si vender, porque como desde la última vez que me fui, eso como que cayó unos 200 pesos, francamente no ha sé. venido cayendo el dólar, no se sabe si va a caer más, de pronto sí, de pronto Pero no. uno ese no era el sabe. billete que para los regalos, ¿no? Sí, lo hubiera gastado. Pero bueno, está muy bien. Este es un gran tema y es, ¿el dólar va a seguir cayendo o no? ¿Es tiempo de comprar o vender los dólares que la gente ha atesorado en los últimos meses? Vamos a hablar con el gurú del dólar en Colombia. Y Karen, fuera de irte de shopping, ¿qué más hiciste en Ámsterdam? Bueno, les cuento que hay unos lugares en Ámsterdam llamados coffee shops en donde uno va, se toma un cafecito, pero también puede consumir ciertos productos derivados de la marihuana. La regularización del cannabis para adultos, lo mismo que estábamos tratando de hacer acá. Excelente tema. Con esa nota vamos a cerrar el programa. Y, bueno, nos vamos a grabar. Durante los últimos meses, algunos colombianos habían visto como una buena inversión comprar dólares, pero en las últimas semanas el precio del dólar ha disminuido. Es tan así que ahora los colombianos estamos pensando si es buena opción comprar o vender. Mauricio, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues Karen, efectivamente, muchos colombianos andan con los dólares debajo del brazo y andan como Hamlet diciendo comprar o vender, esa es la cuestión. Pues vamos a analizar qué es lo que ha sucedido recientemente con el dólar. Como dice Karen, desde que comenzó el año, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En total ha caído 15% este año, eso sí, con unos sobresaltos intermedios que ponen a la gente un poquito a temblar. Mauro, pero pongámosle un poquito más de razones, de causas, ¿por qué están esas caídas, esas bajadas? Eso, analicemos las causas en primera instancia. Una de ellas es que la comunidad financiera internacional percibe a Colombia con menor riesgo de lo que le percibía hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas. Vean esto es un Credit Default Swap, no nos enredemos con el nombre, es un indicador de cómo percibe la comunidad financiera el riesgo de las distintas monedas de América Latina en este caso. Colombia es la amarilla, vean ustedes, por aquí estamos en 2020, íbamos tranquilitos, 21, esto empezó a subir, con las elecciones subió muchísimo más y con la elección del gobierno de Gustavo Petro subió mucho más. Ha venido bajando, va descendiendo, todavía somos la moneda percibida en la región con mayor riesgo entre las economías grandes de América Latina, pero ya va en franco descenso y evidentemente, mientras menor riesgo percibe la gente, en el caso de Colombia, los inversionistas extranjeros, pues la moneda tiende a estar más fuerte y el dólar tiende a caer. Esa caída del dólar en el caso de Colombia se ve claramente en este otro gráfico. Aquí están comparadas las tendencias de las distintas monedas de la región. Por favor, no tengamos en cuenta Argentina, lamentablemente está en una situación verdaderamente patética desde el punto de vista cambiario y económico, pero concentrémonos en los demás países de la región. Una vez más, Colombia es el amarillo y junto con Chile venía en una situación de riesgo político. En Chile por la constituyente, en Colombia por las elecciones presidenciales, eso disparó nuestras dos monedas y las dos se han ido bajando, metiéndose lentamente al rebaño o lentamente al pelotón, si hablamos en términos ciclísticos, del resto de monedas de la región. Pues Mauricio, con todo esto sobre la mesa, a la pregunta de si comprar o vender dólares, les tenemos un invitado experto para solucionarla. Él es Felipe Campos, quien es gerente de estrategia e inversión de Alianza Valores. Pues es muy difícil recomendarle a cualquier persona que compre una cosa o que compre la otra, sobre todo si se trata de dólares. Pero lo que sí podemos hacer es dar elementos de juicio acerca de qué depende que suba más, de qué depende que baje más y que cada cual saque sus conclusiones. Para eso tenemos con nosotros a un experto, efectivamente, Karen, Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores. Bienvenido, Felipe, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias. Un saludo a todos. Bueno, Felipe, en lo corrido del año el dólar ha caído ya más de 15%. ¿A qué factores se debe esa caída? Bueno, Mauricio, desde que comenzamos a grabar estos programas, yo le decía que había como tres pisos
para determinar para dónde iba el dólar en Colombia. No es fácil pronosticarlo, pero no es tan difícil explicarlo, que es lo que vamos a hacer en este momento. En los tres pisos yo le decía, uno lo primero que hace es ver qué está pasando con el dólar en el mundo. El dólar en el mundo este año ha estado bastante quieto, no se ha movido pese a todas las noticias que se han dado y de hecho en los últimos 12 meses ha estado quieto. Entonces por ahí no es la dirección, ni la Fed ni todas esas cosas que le dicen a uno, no ha cambiado la dirección del dólar. El segundo piso es las monedas regionales. Ahí sí ha habido un movimiento muy importante, en donde este año Colombia es la moneda más fuerte del mundo, pero sus amigas, Brasil, México, Chile, son las monedas más fuertes del mundo junto a Colombia, a lo que también pasó el año pasado. Entonces ese segundo piso es lo más importante. Si usted me dice por qué el dólar está cayendo en Colombia, en términos macroeconómicos o fundamentales, yo le diría porque ha caído 12 meses en la región porque somos muy atractivos, porque México y Brasil están liderando las inversiones en el mundo y Colombia es un seguidor de esos movimientos. Sin embargo, uno diría, pero ¿por qué eso no pasó el año pasado? Porque en Colombia no se dio ese movimiento el año pasado y ahí tenemos que entrar a hablar de lo político. Y esa es una tesis que tiene mucha controversia digamos, en este contexto político que hay en el país, pero Colombia se separa de esa gran fiesta latinoamericana que estamos hablando del tercer piso ya de la casa, se separa de la fiesta latinoamericana el año pasado y por varias razones este año, algunas razones voluntarias, algunas razones más bien forzadas, ese riesgo político, ese miedo político se fue diluyendo y Colombia está en camino a unirse a la región latinoamericana durante los últimos 12 meses. Bueno, aunque el dólar ha venido cayendo desde enero, ha tenido 3 rebotes. Por allá uno en la tercera semana de febrero, otro a mediados de marzo, otro a comienzos de mayo. ¿Por qué se dan esos rebotes y si podemos esperar en esta coyuntura un nuevo rebote, Felipe? Claro que sí, estos elementos de tratar de explicar cada movimiento del dólar ya con lo político se va al otro extremo, porque los que hemos defendido esa tesis política decimos, vea, se infló el dólar el año pasado por una incertidumbre de unos cambios estructurales en el país y se está desinflando este año. Pero cuando uno trata de explicar, Mauricio, el dólar en el día a día o en las semanas de semanas, claramente las noticias, todas las noticias importan, no solamente un tipo de noticias. Y los que han generado rebotes en Colombia han sido de las dos clases. Tuvimos un rebote global en algún momento hubo algún ruido internacional por parte de la Fed, porque la Fed ha continuado subiendo tasas y sí se movieron las monedas, pero temporalmente, y eso nos llevó a nosotros en uno de esos rebotes. La diferencia con Colombia es que rebotamos menos y ahora bajamos más. Esa es como la clave, la salsa secreta en los movimientos. No es que no nos movamos con el mundo. Y el otro gran rebote, digamos, uno se cree que fue el mismo gobierno a comienzos del año, pero el más importante fue el de la salida del ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda Ocampo, que hizo que subiéramos 200 pesos, una noticia que todo el mundo esperaba que llegara en el 2024, llega este año, pero digamos, eso fue una de las grandes señales de que el dólar era para abajo, porque ni siquiera esa noticia, que era la más temida por los mercados, tuvo un impacto mayor a 200 pesos. Entonces, esos movimientos pueden ser de afuera o de adentro. El tema no es que cada noticia del día a día va moviendo el dólar, sino que las noticias, ya sean de afuera o de adentro, nos hacen subir cada vez menos y cuando se retira la noticia bajamos cada vez más en medio de esta convergencia de Colombia hacia donde están los países vecinos. ¿Ya el mercado descontó el riesgo político que estaba afectando el dólar? Mejor dicho, si nosotros fuéramos Chile, ¿ya tendríamos un dólar por debajo de 4.000 pesos? Sí, digamos que comparar a Colombia con cada moneda de la región y con los movimientos exactos de cada moneda, eso no sucede digamos, en el mundo, en el largo plazo no sucede. Chile tiende a ser una moneda menos volátil que la nuestra, baja menos, Brasil es más volátil, entonces no es que siempre sucede. Lo que pasa es que los últimos 12 meses, Mauricio, han sido muy particulares y es que todas las monedas latinoamericanas se han movido muy parecido. Entonces, el norte de Colombia, que en este caso es el sur de Colombia, está bastante bien delimitada esa cancha. Y si fuéramos el Real Brasilero, tendríamos que estar en unos 3.700, si fuéramos Chile, en unos 3.500, si fuéramos México, ya peleando con los 3.000. Entonces, toda la región, donde uno escoja el peor país de la región, de los comparables, no, nunca hablamos ni de España, ni de Argentina, ni de Venezuela. Si ponemos todos los países de la región, si Colombia quiere ser el peorcito de los comparables, entonces 3.800. Si quiere ser el mejorcito, tiene que estar con México abajo de los 3.000, pero ese rango le permite pensar a uno que hacia allá debería ser la fuerza que debe continuar. O sea, la respuesta es, no está descontado, no se ha normalizado Colombia completamente. Ahora se va a normalizar posiblemente cuando el mercado conozca los paquetes, sobre todo la reforma pensional, posiblemente ahí continúe el camino hacia la convergencia. Ahora,
resaltar la convergencia o más bien la moderación del gobierno. Algunas han sido voluntarias. La reforma pensional ya se moderó. Hemos tenido el tema de la subida de la gasolina, que lo ven muy bien los mercados internacionales. Hay cosas que han sido voluntarias y han sido porque el gobierno ha corregido o ha continuado, como el de la gasolina. Otras han sido involuntarias, por supuesto. La pérdida de aprobación del presidente, esas son involuntarias. Bueno, con todos estos elementos sobre la mesa, ¿cuál es el pronóstico de Alianza Valores y sobre todo de Felipe Campos, su nombre está en juego, para el final del año para la tasa de cambio? Bueno, digamos que nosotros anotamos un punto porque este año y el otro éramos los únicos que veíamos el dólar debajo de 4.000 para el próximo año, no para este. Así que estábamos en el extremo de los analistas. Y yo creo que ya la mayoría de analistas se va a jugar por unos 4.100, 4.200 en algún momento de este año. Yo lo que diría es, tengamos en la cabeza ese rango de los 3.500, 3.800, porque yo creo que para allá vamos. Yo no estoy muy seguro si sea este mismo año, pero yo pensaría que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un gran apetito por la región latinoamericana que no se daba. Esto no es que un año se dé, Mauricio, y en otros 5 años, esto no pasaba hace más de 12 años. Así que estamos muy, muy solicitados en el mundo. Y para nosotros ese es el driver fundamental. Entonces Colombia debería ir hacia esos 3.500, 3.800, si no es en los próximos 6 meses, en los próximos 12 meses. Y esa es como la meta nuestra de mediano plazo. Si hay rebotes, los rebotes creemos que van a ser como los pasados, que nos hace subir el dólar y es más de una oportunidad para venderlo. Es el punto de vista experto de Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores, quien ha estado en Impacto Económico ayudándonos a entender, ¿es momento de comprar o momento de vender dólares? Gracias, Felipe. A ti, Mauricio, y un saludo a todos, que estén muy bien. Y llegamos como siempre a la sección de Impacto Internacional, donde analizamos el tema clave del entorno económico global. Esta semana, por supuesto, ese desafío, máscara contra máscara, buses a todos los barrios, Mark Zuckerberg versus Elon Musk. Karen, ¿qué es lo que está pasando en ese duelo entre Musk y Zuckerberg? Bueno, Mauricio, te cuento que Mark Zuckerberg ha utilizado una estrategia durante los últimos años y es copiar funcionalidades de diferentes redes sociales para hacer las propias más exitosas. Y Twitter no se salvó de esto, así que anunció que este jueves va a sacar Threads, que traduce básicamente hilos y parece ser la competencia directa de Twitter. Bueno, Threads, ¿qué quiere decir? ¿Una nueva aplicación que le va a competir a Twitter, sí o no? ¿Cuáles son las características de Threads? ¿Sí se parece a Twitter? Bueno, realmente sí son muy similares a las del Twitter clásico porque permite hacer publicación en tiempo real para conversar sobre tendencias que estén pasando ahora y en el mañana. Así dice la descripción de la aplicación. Pero adicionalmente no tiene limitaciones en leer las publicaciones, a diferencia del Twitter de Elon Musk, que hay que pagar si uno quiere leer más de 1.000 publicaciones al día. Entonces parece ser que ahí hay una competencia directa. Bueno, hasta allí que tenemos una competencia de dos empresas en un mundo en el que la libertad de empresa y la libertad de competencia es la regla. ¿Por qué este tema se volvió personal y de agresiones personales? Bueno, realmente todo el pasado entre Elon Musk y Mark Zuckerberg ha sido pues muy constante con el tema de la tecnología. El primer altercado estuvo en el año 2017, en donde Elon Musk le dijo a Mark Zuckerberg que al parecer él no entendía muy bien lo de la inteligencia artificial y que tenía capacidades pues limitadas. Y desde ahí se han venido tirando, digamos, ¿no? En este mundo empresarial, tan así y ha escalado tanto que ya están organizando una pelea a través de la UFC. Porque en los últimos días el director, Dana White, recibió un mensaje de texto de Mark Zuckerberg preguntándole: oiga, ¿Elon Musk está hablando en serio? Porque me voy a los golpes con él si es necesario. Bueno, máscara contra máscara, enjaulados, pero mientras se resuelve ese tema personal está la competencia empresarial. Mañana se lanza Threads, la nueva aplicación de Zuckerberg. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los analistas sobre el éxito relativo que pueda tener? Bueno, hay quienes están preocupados por el manejo de datos, por los antecedentes que ya tiene Mark Zuckerberg, pero adicionalmente promueven también que puede ser muy exitosa, porque a diferencia de Twitter no tiene que tener los usuarios desde ceros, sino que simplemente tiene que migrarlos de una plataforma a otra, por ejemplo de Instagram y también de Facebook, que recordemos hacen parte del grupo Meta de Mark Zuckerberg. Zuckerberg versus Musk, Karen. Twitter versus Threads. Vamos a ver quién gana entre estos dos titanes. Por estos días se celebró el Día del Orgullo Gay o en general el Día de la Diversidad Sexual. Lo que mucha gente no sabe es qué tan difícil es el mercado laboral colombiano cuando se es diverso sexualmente. No se pierda a continuación nuestra entrevista con Alelí Gael Chaparro, el primer abogado diplomado de Colombia. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de las transformaciones de este país y una transformación importantísima es la categoría de no binario.
no es sexo masculino, no es sexo femenino, es no binario. Tenemos con nosotros a Alelí Gael Chaparro Amaya, quien ha sido el primer abogado de Colombia, es decir, la primera persona que ha recibido un título en condición de no binario, abogade en este caso, de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Alelí Gael. Hola, ¿cómo están? En realidad debería decir bienvenide, Sí, ¿cierto? correcto. Muy bien. Bueno, en primer lugar hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué es este embeleco, que el no binario, que no sé qué? Sentencia de la Corte Constitucional, leyes al respecto, obligación de las instituciones a cumplir la voluntad de las personas que quieran ubicarse en la categoría de no binario o en el sexo de no binario, y fuera de eso, títulos universitarios. ¿Cómo ha sido esta carrera, ya que tú eres abogada? Cuéntanos rápidamente cómo ha sido esta carrera institucional. Vale, digamos que las personas no binarias siempre han existido, más bien han existido leyes que han como ocultado la existencia de personas no binarias. El tema es que a partir de las sentencias de la Corte que reconocían pues el derecho a la identidad y el derecho a la dignidad de las personas trans en general, a esos razonamientos dentro de las sentencias de la Corte se aplicaban también a las existencias de personas no binarias, y a eso del 2022, a marzo del año pasado, la Corte Constitucional en la sentencia T033 reconoció el derecho de que personas que no se entendían ni como hombres ni como mujeres se entendieran en la categoría de no binario en sus documentos, es decir, registro civil, cédula de ciudadanía, y a partir de ellos que se ha venido adelantando como por presión de las mismas personas, de la misma ciudadanía y pues de la población no binaria, para que en múltiples instituciones, tanto públicas como privadas, se vayan haciendo los cambios para el reconocimiento de la identidad y pues también para el reconocimiento de otros derechos que tienen relación, como pensiones, salud, servicio militar y otros. Tú eres una persona no binaria, has tenido varios triunfos a partir de tutelas, pero aparte de eso eres un estudioso o un estudiose de las políticas públicas, has trabajado en la misión de observación electoral, un abogado en ejercicio pleno. ¿Cómo es esa confrontación entre las instituciones y el desarrollo legal y la cultura colombiana? Vale, creo que el punto acá es que básicamente las personas han tenido que exigir los cambios para que se den. En realidad las instituciones no es como que, las instituciones públicas más que todo, no es como que activamente estén buscando el reconocimiento del derecho, sino que siempre tiene que ser por medio de una acción de tutela, un derecho de petición, alguna reclamación por parte de la misma población para que se reconozcan esta clase de cosas. Por ejemplo, para el tema del reconocimiento de personas no binarias, no solamente tuve que yo interponer tutela, sino otra amiga que se llama Emma, otra persona que se llama Dani García, y uno de esos casos fue que llegó a la Corte Constitucional y se tuvo como una sentencia en corte que definía eso, que es como lo que hace que todas las otras personas juezas de tutela tengan que fallar de la misma forma. Pero básicamente siempre ha sido por medio de la presión ciudadana que se han hecho esos cambios. Claramente la población colombiana, que no está acostumbrada ni siquiera a interactuar con personas trans, mucho menos con personas trans no binarias en su día a día, les parece extraño, les parece algo que no pueden aceptar, pero creo que eso solamente se cambia con exposición, con saber que en el día a día comparten con esas personas. Eso se logra a través de la visibilización de nuestras existencias, y a la larga pues simplemente los cambios se van a dar es mientras que los seguimos exigiendo y los seguimos luchando. Esos cambios culturales se van logrando, entre otras cosas, entendiendo cómo es esta situación y cómo es esta evolución. En el caso de Alelí Gael, ¿cómo fue la revelación personal de saber: yo no me considero hombre, no me considero mujer? ¿Hay algo personal allí que puede ayudarle a la gente a entender cómo son esos procesos? No sé si que le puedan ayudar a entender a las otras personas, pero desde el colegio, desde que tengo memoria, nunca me cuadraron las ideas que me imponían o que me decían no, porque naciste hombre o porque lo que sea, tienes que comportarte de tal manera, tienes que estar en tal grupo, tienes que hacer tal cosa con respecto a tu vida. Digamos que esos roles nunca encajaban, y pues nada de lo que me enseñaban en el colegio con respecto a cómo se debía ser masculino, cómo se debía ser femenino, encajaba con cómo era yo. Así que ya en la universidad fue que pude tener palabras para expresarlo, pues porque tuve como cierto nivel de educación sobre asuntos de género, no solamente en debate competitivo, sino también, por ejemplo, personalmente, sino también en la clínica de violencia intrafamiliar y de género del consultorio jurídico. Y pues a partir de ellos que pude como entender, no entenderme a mí misma, sino tener palabras para expresar qué es lo que llevaba sintiendo toda la vida. Creo que sí, es básicamente
básicamente eso, es como no es tanto un tema de tal día empecé a entenderme como una persona no binaria, sino toda la vida lo he sentido y hasta la universidad fue que tuve palabras para poderlo nombrar. Cualquiera diría que con una sentencia de la Corte Constitucional, con una cédula en que la registraduría reconoce la condición de persona no binaria, con un título primer abogado del país, el mercado laboral está abierto para una persona no binaria. ¿Es eso cierto, Aleli Gael? No, en realidad digamos que hay varias empresas que son poco serias con sus políticas de inclusión en general, no solamente con respecto a personas trans, sino en general. Y normalmente tengo que estar pendiente de, digamos que buscar trabajo únicamente en, por ejemplo, Equal Opportunity Employers, que son estas empresas que tienen políticas de inclusión serias, en las cuales establecen lógicas para que los procesos de selección y los procesos de trato mismo dentro de la empresa no estén marcados de formas de discriminación, no solamente de género, sino racial y digamos que de cualquier tipo. Así que he tenido que tener como mucha selectividad con a quién le pido empleo, pero he tenido suerte de que precisamente porque digamos que estudiaba y ahora como me gradué de una universidad de renombre, hay como campo para poder precisamente apuntarle a empleadores como bastante grandes y que haya interés en contratarme. Y sí, como que siempre está este tema de tengo que cumplir con mis labores muchísimo mejor, porque en cualquier momento puede que digamos que se tomen a mal algo que pueda hacer. Es como una presión laboral seria que creo que puede cambiar dependiendo de cuáles son las condiciones de distintas personas no binarias, con respecto a su nivel de educación, con respecto a las opciones mismas a las cuales se pueden enterar de opciones laborales. Así que sí, creo que no es tan fácil, pero entre más empresas tomen políticas serias de inclusión, se vuelve más fácil y se vuelve más normal que hayan personas trans y no binarias dentro de las empresas. Es el punto de vista experto de Aleli Gael Chaparro Amaya, primer abogado de Colombia. Ha ido abriendo trocha junto con otros compañeros, ¿lo he dicho bien? Con otros compañeros que han estado en esta lucha de que las instituciones y la cultura colombiana les reconozcan su deseo, su voluntad de libre desarrollo de la personalidad, de no ser hombres ni ser mujeres, sino no binarios en Colombia. Gracias a Aleli Gael. Gracias a ustedes. Hace unas semanas se cayó el proyecto de uso de cannabis regularizado para adultos en Colombia. Sin embargo, quisimos en Impacto Económico evaluar cómo funciona un mercado en que el uso del cannabis está regularizado. Pipe, ¿cómo es el consumo de marihuana de manera regularizada? Bueno, Mauro, yo como buen llanero soy experto en contar y entonces uno al contar pues encuentra oferta, demanda y todas las cosas que pueden... Pipe, no te trabes tanto. Yo les tengo la respuesta a ese mercado regularizado porque se vive en Ámsterdam, Países Bajos. Allí fuimos con Impacto Económico y empezamos a explorar los coffee shops, lugares en donde se consume marihuana de manera legal. ¿Cómo funciona un mercado regularizado de cannabis para adultos? Karen fue a Ámsterdam a averiguarlo y aquí está su nota. Ámsterdam es una ciudad caracterizada por su arquitectura, sus canales fluviales que atraviesan la ciudad, por sus espacios artísticos y culturales y por el uso creciente de bicicletas. Sin embargo, no puedes venir a esta ciudad sin hablar sobre los coffee shops. En los Países Bajos, un coffee shop es una especie de local o restaurante que tiene como característica principal la posibilidad de venta y consumo de cannabis, hachís, alimentos con cannabis y otros productos con extractos de esta planta. De hecho, estos espacios han sido tan populares que incluso salen en películas. George Clooney y Brad Pitt entraron a Dramkin, un coffee shop, en la película Ocean 12. Los coffee shops en Países Bajos tienen licencias especiales para vender cannabis en cantidades limitadas, hasta 5 gramos por persona. Sin embargo, la producción y el suministro mayorista de cannabis a los coffee shops no está realmente regulado y técnicamente es ilegal. Países Bajos decidió en la década de los años 70 despenalizar la venta y uso de la marihuana y hachís, pensando en que esta medida alejaría a los consumidores de las sustancias más peligrosas, ya que estaban convencidos de que era imposible ganar la guerra contra las drogas. La tenencia y el consumo personal de pequeñas cantidades de cannabis, hasta 5 gramos, no son punibles, lo que significa que no se enfrenta a cargos penales por ello.
Según el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, pese a que los holandeses despenalizaron su venta en cantidades controladas, consumen menos marihuana que los franceses y españoles y registran una media de consumo por debajo de la media europea. Aunque la venta y el consumo de drogas blandas como el cannabis son tolerados en estos establecimientos, es importante destacar que el uso de las drogas duras sigue siendo ilegal en los Países Bajos. Durante el último año, el 5% de los holandeses fumó cannabis, mientras que los franceses y checos registraron una prevalencia del 9%, los españoles del 10% y los italianos del 14.6%. El cultivo de cannabis sigue siendo ilegal en Países Bajos, sin embargo, hay cierta tolerancia hacia el cultivo de un número limitado de plantas, que generalmente es hasta 5, para uso personal. Y es importante destacar que el uso y la venta de drogas duras como la cocaína y la heroína siguen siendo ilegales y están también sujetos a sanciones penales. La política de tolerancia que tienen en Países Bajos ha demostrado que no necesariamente se conduce al consumo masivo de drogas cuando se despenaliza, pues a pesar de que está permitida la venta parcial de marihuana y hachís en los coffee shops, Países Bajos es el país con menor incidencia en el consumo de drogas en Europa. Pipe, ¿te quedó claro cómo funciona un mercado regularizado de marihuana? Mauro, me quedó clarísimo y sobre todo por el ejemplo de Países Bajos, no necesariamente cuando hay regularización del cannabis hay más consumo. Y esperamos que a ustedes les haya quedado claro si es momento de comprar o de vender dólares, unas fuerzas para arriba, otras para abajo, y el análisis lo seguiremos haciendo aquí en Impacto Económico la próxima semana, desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.